Nunca milité para ningún partido político, no fui activista, es decir, no estoy como en ese extremo, ni tampoco en el otro extremo de me da igual todo. Hice un trabajo práctico sobre el aborto y bueno, era un momento en el que no se hablaba mucho de eso y sin embargo yo hice una investigación súper exhaustiva, defendí mi punto de vista frente a todo el curso y no todos opinaban lo mismo que yo. ¿Qué es lo que yo veo? El sistema para mí está caducado, ya no va más esto de soy de derecha, soy de izquierda, nos peleamos entre nosotros. Un podcast para quienes se sienten estafados con la vida adulta y saben que hay algo más. Porque sí, hay otra manera de trabajar, hay otra manera de liderar y de vivir. Soy Luchi Pano y te quiero acompañar a encontrar tu manera de vivir mejor. Hace unos días subí un video a Instagram y a TikTok contando que me vuelvo a Argentina después de estar viviendo más de 5 años afuera y prometí que haría un podcast contando el porqué de la decisión, así que acá estoy. Pero antes de meterme en el tema de por qué tomé la decisión de volver a Argentina, quiero compartir algo que tiene mucho sentido en este podcast. No suelo hablar tanto de esto, porque es un tema vinculado con la política y no soy de hablar porque no es el espacio, digamos, ¿no? Al final yo promulgo y enseño otras cosas que no tienen nada que ver con la política, pero como recibí un montón de comentarios en el video que subí respecto a mi decisión sobre política, es decir, obviamente las personas que están a favor del gobierno actual en Argentina me decían, ahora que Argentina está bien te volvés o que va a estar mejor. Y las personas que están en contra del gobierno actual de Argentina diciéndome exactamente lo contrario. Como decía, no suelo hablar de política, pero sí me parece interesante y lo veo muy adecuado en este podcast que justamente se llama Hay otra manera, porque lo que pienso respecto a la política, respecto a los gobiernos, es un poco diferente a lo que piensa la mayoría y también me surgió en un momento determinado de mi vida. Hice como un clic y encontré como otra manera que obviamente me dio tranquilidad y esa tranquilidad siempre me lleva a vivir mejor, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el sentido de este podcast que se llama Hay otra manera, porque cuento otros paradigmas, otras perspectivas que fui encontrando a lo largo de este camino, quizás no tan normales, no tan convencionales, que me llevaron a vivir mejor. Yo soy una persona que estoy en un punto medio en el sentido de nunca milité para ningún partido político, no fui activista, es decir, no estoy como en ese extremo, ni tampoco en el otro extremo de me da igual todo, solo me interesa estar bien yo y ya está, digamos, ¿no? En un punto de medio de que ciertas cuestiones sociales del otro obviamente me interpelan y me gusta aportar a que este mundo sea un lugar un poquito mejor y bueno, siempre tuve esta cosita de involucrarme con determinados temas. Por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, te estoy hablando más o menos de, 2004, 2005, hice un trabajo práctico sobre el aborto y bueno, era un momento en el que no se hablaba mucho de eso y sin embargo yo hice una investigación súper exhaustiva, defendí mi punto de vista frente a todo el curso y no todos opinaban lo mismo que yo. Y bueno, siempre con temas que obviamente me interpelan, con temas que me parece interesante divulgar, defender, me he involucrado, pero un poco en este punto medio. Después cuando me fui a la universidad, ahí me centré 100% en la carrera y sí estuve más del extremo de no involucrarme demasiado con este tipo de cuestiones más sociales y de aportar al otro. O a, como decía hace un ratito, ¿no? A hacer de este mundo un lugar mejor. Pero cuando volví a Argentina, iba a decir, no, cuando volví a Chacabuco, yo me fui a estudiar farmacia a La Plata y cuando volví a Chacabuco a trabajar a la farmacia, ahí otra vez empecé como a interesarme por ciertas cuestiones y involucrarme, digamos, con ciertos temas que para mí eran interesantes y sentía que a lo mejor divulgar o promulgar podía contribuir a que todo sea un poco mejor.
En ese momento el canal que encontré, digamos, para hablar sobre ciertos temas que me interpelaban y sobre los que quería dar mi punto de vista era Facebook. Pero bueno, me pasaba que compartía, quizás pasaba algo puntual en ese momento y compartía mi punto de vista, y al final lo que sucedía era que me terminaba peleando con medio mundo y al final me daba cuenta que me drenaba y no encontraba nada positivo en lo que hacía. Es decir, quizás promulgaba, contaba algo que yo pensaba respecto a un tema que sucedía en ese momento, terminaba peleándome con medio mundo y al final me daba ansiedad, terminaba de mal humor, terminaba enojada, me drenaba la energía y el mundo seguía siendo el mismo. Entonces, bueno, después de hacer mucho eso, llegó un momento en el que de algún modo me frustré, porque digo, a ver, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Sobre todo en ese momento yo estaba en la farmacia, estaba 8 horas por día en la farmacia, tampoco es que tenía demasiado tiempo para hacer algunas otras cuestiones, pero bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar para que realmente aporte algo positivo y que no sea esto que al final en la balanza no terminaba siendo algo positivo? Al contrario, terminaba siendo más negativo porque yo terminaba drenada, enojada y eso, el mundo seguía siendo el mismo, ¿no? Yo sentía que ese granito de arena podía aportar algo, pero al final también, como lo hacía desde un lugar de enojo, en ese momento no tenía mucha inteligencia emocional, entonces bueno, se ve que generaba eso. Al final, más allá de esas acciones en concreto, lo interesante es que eso me hizo frenar a reflexionar y decir, bueno, quiero contribuir, pero ¿de qué manera? Ahí lo que encontré fue empezar a involucrarme con asociaciones sin contexto político y empezar a aportar desde ese lugar. Una de las organizaciones en ese momento de las que había participado era, por ejemplo, la Red Solidaria, y bueno, participaba con ellos ayudando a las personas que lo necesitaban. Pero bueno, después había como algo que me seguía haciendo ruido respecto a lo político, y empecé a reflexionar y empecé a pensar cómo vivieron. O sea, se me vino a la cabeza, por ejemplo, mi abuela. Digo, ella estuvo toda su vida esperando que un partido político entre al gobierno para cambiar su situación. Y al final, durante toda su vida, ella estuvo en la misma clase social. Puede haber estado un poquito mejor, un poquito peor, pero nada cambió de manera significativa. Y un partido político no cambió, o sea, por entrar al gobierno, obviamente no cambió de manera significativa la realidad de la mayoría de las personas. Y después empecé a ver, digo, pero pará, mi abuela vivió así y mi madre está replicando lo mismo, porque al final yo escuchaba las conversaciones entre sus amigas y lo que contaban ellas respecto a su historia, ¿no? En torno a su punto de vista respecto a lo político, y era un poco repetir lo mismo que mi abuela, era esperar que determinado partido político entre al gobierno para estar mejor, y eso nunca sucedía, nunca llegaba. Y ahí es cuando empecé a pensar, pero estamos siempre en el mismo bucle. Sí, quizás hubo momentos en los que estuvimos mejor, hubo momentos en los que estuvimos peor, sin embargo, más o menos lo mismo, ¿no? Era como siempre misma clase social, y en ningún momento fue así, ahora estamos mucho mejor. O sea, yo no escuché nunca eso en mi casa. Y ahí fue cuando empecé a explorar otras cosas. Digo, tiene que haber otra manera, y acá lo engancho, ¿no? Con la filosofía de este podcast, ¿no? O sea, yo no quiero replicar esto, porque si sigo en la misma, digamos, o en la que estaba en ese momento, voy a replicar esto. Voy a estar toda mi vida esperando que un determinado partido político cambie esta realidad. Entonces ahí fue cuando me planteé esto de cómo puedo hacer para estar mejor yo y poder aportar a otros, y que esto no dependa de un gobierno, de un partido político, porque al final
al menos por lo que yo viví, de lo que tengo conciencia, por lo que me contó mi madre, lo que vi de mi abuela, lo que me contó ella, nunca hubo un cambio muy significativo. Entonces, ahí fue cuando empecé a salirme de eso y dije, ¿qué se puede hacer? ¿O cómo hay otra manera de mejorar sin esperar un cambio que aparte no depende de mí? O sea, uno puede votar, uno lo que quiera, puede promulgar cosas en redes sociales, pero al final es un granito de arena y lo que yo veía es que eso no hacía la diferencia, digamos, no veía un cambio. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije, tiene que haber otra manera de ver esto y empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo no depender del gobierno de turno? ¿Cómo puedo, no depender? No, tampoco soy tonta, ¿no? Porque hay gente que dice, pero vivís en un país, más vale, vivo en este planeta, en este mundo, en un determinado país, con un gobierno, y hay cosas, obviamente, que no puedo controlar y están condicionadas por el sistema en el que vivimos, por los gobiernos, y eso está bien, pero lo que me planteé en ese momento fue, bueno, ¿cómo puedo depender lo menos posible de esto? Y a su vez aportar a que este mundo sea un lugar mejor, pero sin esperar que sea un gobierno el que venga a cambiar esta realidad. Obviamente en ese momento no se me vino la respuesta inmediata y aparece lo más conocido, que tiene que ver con, bueno, yo creo que lo he contado en otro episodio, esto de lo primero que pensé fue, bueno, me hago hippie, ¿no? Salgo del sistema, porque era lo conocido, lo que yo sabía en ese momento. Salgo del sistema y vivo más tranquila con otra filosofía. Y después otra cuestión, y por eso también en este episodio que quiero hablar sobre el emigrar, la otra cuestión es, bueno, me voy del país, me voy a un país en el que haya una economía más estable, que no esté tanto en crisis, etc. Sin embargo, yo buscaba como otra cosa, digo, tiene que haber otra manera, y ahí es cuando en esta búsqueda aparece el trabajo, mi profesión digital. Esto fue gracias a internet, obviamente. Quizás esto mi madre no lo podría haber hecho porque cuando ella estaba activa profesionalmente o mi abuela, no estaba internet, pero hoy con internet tenemos esta posibilidad de trabajar independientemente de dónde vivamos, trabajar para cualquier país, podemos tener clientes de distintos países. Entonces, ahí fue cuando me cambió el chip y dije, bueno, ok, esto, para mí el sistema está caducado. Yo acá no te voy a hablar si bien comencé el podcast diciendo que iba a hacer un podcast hablando de política, en realidad yo no te voy a hablar de soy de derecha, tengo la ideología de izquierda, nada de eso, porque al final la información que a mí me bajó fue, esto ya está caducado, es decir, el mundo cambia muy rápido y los partidos políticos para mí se quedaron súper obsoletos en un montón de cosas. Tampoco voy a profundizar en el tema porque no tengo mucha idea de política, más allá de lo que sé por ser una persona curiosa, porque me gusta estar informada, entonces leo un poco, entiendo un poco, pero no puedo hablar de política. Simplemente te quiero compartir mi punto de vista respecto a esto. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? El sistema para mí está caducado, ya no va más esto de soy de derecha, soy de izquierda, nos peleamos entre nosotros, porque yo entiendo que hay alguien que tampoco sé bien qué, ¿no? Pero me da como esta sensación de que están los poderosos matándose de risa, como los boludos nos estamos peleando por una ideología por otra y llenándose los bolsillos y haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Al final yo siento que somos monigotes y que nos manejan desde este lugar con esta polarización. Y de algún modo estamos como un poco cegados, ¿no? Pensando, defendiendo algo por el simple hecho de defender un partido político, una ideología, y muchas veces no podemos ver otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Mi punto de vista tiene que ver con que el sistema para mí está obsoleto. Vuelvo a lo mismo, yo no tengo una ideología política, no soy de derecha, no soy de izquierda. A mí me gusta promulgar y poder compartir mis perspectivas, mi punto de vista, para que
las personas puedan vivir un poco mejor y obviamente aportar desde mi lugar lo que puedo para hacer de este mundo un lugar mejor. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, mi punto de vista tiene que ver con que para mí el sistema está caducado. ¿Cómo se cambia eso? ¿Es de un día para otro? No tengo ni idea. O sea, obviamente no es de un día para otro, obviamente no está bajo mi control, pero al final el gran cambio de paradigma que hice fue ese, fue pensar, bueno, a ver, esto yo no lo puedo controlar, no está bajo mi control qué partido político va a ganar las siguientes elecciones, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué sí está bajo mi control? ¿Qué decisiones puedo tomar yo para vivir mejor y para también contribuir? Porque esa es una realidad. A veces las personas dicen, pensás de manera individual, solo te interesa estar bien vos. Sinceramente, para poder aportar a otros y para poder hacer de este mundo un lugar mejor, primero tenés que estar bien vos misma. Y esto te lo digo también por experiencia propia, porque cuando estaba en la farmacia, que estaba mal conmigo, que estaba enojada, que estaba en un lugar en el que no quería estar, y todo esto que se generaba en torno a querer aportar al mundo mi perspectiva a través de Facebook y cómo eso me drenaba, tenía que ver con que yo no estaba bien. Y cuando una no está bien, el eco que se hace es súper negativo. De hecho, me ha pasado en la farmacia, por ejemplo, que vengan clientes y digan, no quiero que me atienda la chica seriecita, que era yo, pero porque yo no estaba bien. Y cuando una no está bien, el eco que hace o lo que se irradia no es positivo. Entonces, también me di cuenta que cuando yo pude estar bien, contenta con mi vida, con mi trabajo, con mi rutina, puedo aportar mucho más al mundo, no solo desde mi lugar de divulgadora y poder compartir otras perspectivas, otros puntos de vista para que otras personas puedan reflexionar y también tomar las riendas de su vida y empezar a vivir un poco mejor, sino también contribuir al mundo con pudiendo a lo mejor donar dinero a ciertas causas, ahora con la academia que estamos plantando árboles y todo eso, obviamente lo puedo hacer porque primero tuve que estar bien yo, creé un negocio que me da la posibilidad también económica de hacer todo eso. Entonces, bueno, un poco volviendo al tema para no irme por las ramas, al final ese hay otra manera o mi punto de vista respecto a lo político fue eso. Yo nunca tuve una orientación política, siempre estuve a favor de que este lugar, de que este mundo, sea un lugar un poquito mejor y fue el clic que me hizo fue esto, ¿no? Ver a mi madre, ver a mi abuela y decir, che, yo no quiero replicar esto, tiene que haber otra manera, y ahí fue cuando empecé a pensar cómo podía yo estar bien y salirme incluso estar bien económica, o sea, más allá de estar bien yo con mi trabajo, contenta con mi día a día, poder estar mucho mejor económicamente sin esperar que un gobierno cambie mi realidad. Y eso sucedió. Hoy yo estoy muchísimo mejor económicamente en términos o comparándome quizás con mi madre, mi familia, mi abuela y en la clase social que fui criada, y esto fue porque pensé esa otra manera y encontré en internet esta posibilidad de poder trabajar para otros países. Entonces de esta manera uno no depende al 100% de la inestabilidad de un país, y esto lo vinculo también con el hecho de la vuelta a Argentina, que no lo voy a contar en este episodio el por qué decidí volver, porque ya se me está haciendo muy largo, así que lo voy a contar en el próximo, pero tiene que ver un poco con esto, que al final, independientemente de dónde una viva, no depende al 100% de la economía de ese país. Obviamente hay un montón de cosas que te interpelan estando en ese lugar, por eso digo, no soy tonta en el sentido de sé que dependemos de los gobiernos, dependemos de las leyes y de las cuestiones de cada país en el que uno vive, pero de algún modo una se puede construir un poco
una burbuja en términos de su propia realidad, independientemente de lo que esté pasando ahí. Así que bueno, espero que hay otra manera te sirva para ver otro punto de vista. No pretendo que pienses lo mismo que yo, pero la idea de estos episodios es mostrar estos paradigmas por si de algún modo te ayudan a reflexionar y obviamente a vivir mejor. Me encantan todos los comentarios que me van dejando tanto en Spotify como en YouTube, así que si me querés dejar tu comentario, súper bienvenido. En cualquiera de las dos plataformas lo voy a leer y te voy a contestar, y gracias por escucharme.